Hola gente, ¿cómo andan? Espero que anden muy bien. Volvemos con un nuevo video acerca de zoología de invertebrados. Este es un tema por ahí no muy interesante, pero es el punto de partida para la serie que voy a empezar a subir de videos que tienen que ver con el aparato bucal de los insectos. Aquellos que entran acá y son biólogos o estudian biología, saben que el estudio de las piezas bucales, de los aparatos bucales de los insectos y sus adaptaciones es un tema muy importante en entomología. Para poder entender eso, primero hay que ver cómo es que está formada o compuesta la cabeza de los insectos. Más que nada, la cutícula cefálica que forma esta cápsula cefálica, que es el video que nos compete hoy. En videos siguientes ya vamos a empezar a ver los distintos aparatos bucales. Así que empezamos. Como ustedes saben, debido a que en la cabeza encontramos estructuras apéndices pares, ¿sí? Las mandíbulas, las maxilas, el labium, que si bien es impar deriva de estructuras pares, todo eso nos hace suponer que la cabeza, ¿sí?, tiene y es segmentada. ¿Sí? Eso es algo muy importante. ¿Cuántos segmentos es que forman esta cabeza? Eso es muy variado y no se ha llegado a un acuerdo. Para algunos, esa cabeza está formada por 5 segmentos, para otro por 6 o para otro por 7 incluso. Lo importante de todo esto es que lo que sí se sabe es que la cabeza está formada por al menos 5 segmentos, que obviamente esa segmentación no se observa en el adulto. ¿Sí? Bien. La estructura de la cabeza, siempre hablamos de un insecto, ¿sí? No de un artrópodo, de un insecto. La estructura cefálica, la cabeza, la podemos dividir en dos porciones. Una región posterior, que recibe el nombre de natocefalón, y una región anterior, que recibe el nombre de procefalón. ¿Sí? Procefalón, que tiene que ver con estructuras más que nada sensitivas, y natocefalón, que tiene que ver con estructuras alimenticias. ¿Sí? De posterior a anterior tenemos que, en el natocefalón vamos a encontrar el segmento más posterior, ese segmento labial. En ese segmento labial se va a insertar el labium. ¿Sí? Acuérdense que el labium, si bien es una estructura impar, deriva de un par de segundas maxilas que se han fusionado. ¿Sí? Si hay segundas maxilas, hay primeras maxilas. Eso tiene que ver con el segmento anterior al segmento labial. El segmento anterior al segmento labial es el segmento maxilar. Ahí van a articular las dos maxilas, la izquierda y la derecha, o que corresponden a las primeras maxilas, ¿sí? Bien. Y anterior a ese segmento maxilar vamos a encontrar el segmento mandibular, donde se van a insertar las dos mandíbulas, ¿sí? Perfecto. Anterior a todo este natocefalón vamos a encontrar el procefalón. ¿Sí? Unas divisiones, ya dijimos que el número de segmentos depende del autor, va a ser 5, 6 o 7, pero si consideramos que la cabeza está formada por 6 segmentos, en ese procefalón vamos a encontrar 3 segmentos. El segmento más posterior del procefalón es el segmento intercalar, el cual carece de apéndices. ¿Sí? Anterior a eso tenemos el segmento antenal, donde se van a insertar las antenas, y anterior tenemos otros segmentos, que para algunos es un segmento y para otros no, que es el segmento preantenal. Ahí vamos a encontrar los ojos, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Embriológicamente, el origen de estas dos regiones es diferenciable. ¿Sí? El procefalón va a derivar de lo que se conoce como lóbulos procefálicos. Ahora vamos a ver la imagen. Estos lóbulos procefálicos van a originar a la boca, al labro, a los ojos y las antenas, que van a formar estos 3 segmentos. ¿Sí? Bien. El natocefalón va a derivar de la región torácica a partir de lo que se denominan lóbulos natales. ¿Sí?
Ahí vamos a tener las mandíbulas, las maxilas y el labio o labio. ¿Sí? Bien. Acá tenemos el desarrollo embrionario de un insecto hipotético, ¿sí? Donde podemos ver ya en el día 7 la diferencia, ya podemos ver estas dos estructuras que se van alargando, que corresponden a los lóbulos procefálicos. De ahí es que va a derivar las estructuras del procefalón. Y posterior a eso tenemos todas las estructuras torácicas, y estas regiones anteriores se van a integrar a la cabeza, si bien son del tórax, y corresponden a los lóbulos natales, que van a dar el anterior a las mandíbulas, el medio a las maxilas o primeras maxilas, y como pueden ver, el posterior va a originar al labium. Acá son estructuras pares, que se van a fusionar para formar ese labio impar. ¿Sí? Muy bien. Patas torácicas y todas las estructuras abdominales. ¿Sí? Bien. Simplemente para que ubiquemos y tengan presente esta idea de que la cabeza es segmentaria. ¿Sí? La cabeza se ha tagmatizado, acuérdense. Estos segmentos se asocian diferenciándose en una estructura separada del tórax y del abdomen. Muy bien. Acá podemos ver con colorcito las diferentes estructuras. ¿Sí? Acá tenemos el segmento labial en amarillo verdoso, articulando el labium. Todo esto es el segmento maxilar, articulando las maxilas. Y todo este es el segmento mandibular, articulando la mandíbula. Todo esto es el natocefalón. Anterior a ello tenemos el procefalón, con el segmento intercalar, que carece de apéndices asociados, el segmento antenal, en el cual se van a insertar las antenas, y el segmento preantenal con los ojos, ¿sí? Por eso también se llama segmento ocelar. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 estructuras. Anterior a todas estas estructuras encontramos lo que tiene que ver con la región clipio-labral, formada por el labro y el clipio y todo lo que es la frente, que ahora vamos a ver. El origen de esto es incierto. Algunos lo consideran un segmento más, y ahora entonces de la cabeza surge la fusión de 7 segmentos. Pero eso está muy discutido. ¿Sí? Muy bien. Vamos ahora entonces, partiendo de eso, a hablar un poco de la cápsula cefálica, que es lo que nos compete hoy. Si vemos internamente una cabeza, hay dos estructuras importantes entre las muchas que vamos a reconocer. Tenemos el tubo digestivo, la primera porción del tubo digestivo, faringe, boca, esófago. Y ventral a ese tubo digestivo vamos a encontrar el sistema nervioso. Acuérdense que estamos en los protostomados. Acá hay hiponeuría, cordón nervioso ventral al tubo digestivo. A nivel de la cabeza, ese sistema nervioso lo va a rodear, formando el famoso anillo circunesofágico, que va a formar el cerebro, con proto, deuto y tritocerebro. Y todas estas estructuras internas van a estar protegidas por la cutícula, la cual se engrosa formando una especie de estuche que recibe el nombre de cápsula cefálica, y es lo que vamos a ver hoy. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta cápsula cefálica surge, como dijimos, de la esclerotización, ¿sí? De la acumulación de proteínas, del engrosamiento de la cutícula. Y va a estar diferenciado en distintas áreas que en la antigua bibliografía hablaba de una separación en escleritos, en placas separadas. La realidad es que la separación entre las distintas áreas de la cápsula cefálica es muy arbitraria y no hay límites claros para la mayoría, ¿sí? La mayoría de las áreas son continuas entre sí. ¿Estamos? Bien. Lo que sí es cierto es que vamos a encontrar tres tipos de líneas o zonas de separación. La primera tiene que ver con surcos esclerotizados, lo que se denomina sulcus y su plural es sulci, ¿sí? Estos sulci lo van a encontrar en los libros más actuales, hablan siempre de suturas, pero no todos son suturas, ¿sí? Una sutura y un sulcus son cosas diferentes. ¿Estamos? Un sulcus es un surco esclerotizado y así lo vamos a nombrar. Tenemos la cutícula que se invagina, ¿sí?
se imagina la cutícula dentro de la cabeza, dejando un surco que se esclerotiza que corresponde a el sulcus. Esto es externo, esto es interno. Internamente, como pueden ver, se forma una cresta. Y eso es lo que van a encontrar ustedes con el nombre de crestas cripial, cresta epistomial, etcétera, que no le vamos a dar mucha bola, pero que a eso se refiere cuando vean en los distintos libros el nombre de crestas. ¿Sí? Muy bien. El segundo tipo de línea de separación tiene que ver con las suturas. ¿Sí? Las suturas corresponden a verdaderos puntos de articulación entre piezas. Tenemos una pieza que articula con la otra. ¿Sí? Eso es una sutura. Y a nivel de la cápsula cefálica vamos a encontrar una sola, que es la sutura clipiolabral, que después vamos a ver. Y el último tipo de línea son las líneas de ecdisis. ¿Sí? Una línea de ecdisis corresponde a un adelgazamiento de la cutícula. Es una zona donde está poco o nada esclerotizada, por lo cual es fácilmente rompible. Esas líneas de ecdisis son características de las larvas, ya que son de las larvas y los adultos inmaduros, ya que es a partir de ahí donde un animal va a romper la cutícula y mudar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esas son las tres líneas de separación que vamos a encontrar. Bien, vamos entonces a ver un poco las distintas zonas de esta cápsula cefálica. Acá vamos a ver la cápsula cefálica en vista anterior. ¿Sí? Acá vemos la cápsula cefálica y vamos a ver que en esta región ventroanterior van a articular las mandíbulas. ¿Sí? Muy importante. Las piezas bucales no forman parte de la cápsula cefálica, a excepción de una sola, que es el labro. Todas las demás piezas bucales, maxilas, mandíbulas, epifaringe, hipofaringe, son estructuras separadas de la cápsula cefálica. ¿Está claro? Perfecto. Entonces tenemos las mandíbulas que van a articular con la cápsula cefálica. Acá podemos ver las antenas, que son, acuérdense, forman por tres regiones: escapo, pedicelo y flagelo. Y estas antenas van a estar ancladas a la cápsula cefálica por los llamados escleritos antenales. De estos escleritos antenales va a surgir una pequeña apófisis que recibe el nombre de antenífero. Ese antenífero va a ser el punto de articulación y de movilidad de la antena. ¿Sí? Muy bien. La otra estructura sensitiva que vamos a encontrar son estas estructuras bien grandes, que son los ojos compuestos, que también están rodeados por escleritos, ¿sí? Por piezas cuticulares, que reciben el nombre de escleritos oculares. ¿Sí? Y la última estructura que vamos a encontrar son los ojos simples u ocelos. Los ojos o los ocelos pueden estar presentes o pueden faltar, pero cuando están presentes siempre es el número de 3, o casi siempre es el número de 3, y van a formar este tipo triángulo con base posterior que recibe el nombre de triángulo ocelar. ¿Estamos? Bien. Ahora bien, ¿qué regiones de la cápsula cefálica per se podemos reconocer? Lo primero que podemos reconocer es esta gran placa que vemos acá, que tiene forma más o menos pentagonal. Esta placa es la frente. ¿Sí? La frente va a estar separada dorsalmente, o va a continuarse dorsalmente por esta otra región que es el vértex. ¿Sí? Frente y vértex. Frente y vértex van a estar separadas por esta línea de ecdisis en forma de Y invertida. Esa es la línea de ecdisis, ¿sí? Que a conocer son característica o exclusiva de los estadios inmaduros. Sin embargo, en los adultos esa línea de ecdisis puede permanecer y formar una falsa sutura que recibe el nombre de sutura epicraneal. Pero acuérdense, esa sutura epicraneal, que es el nombre que se suele utilizar, no es una verdadera sutura, es un nombre arbitrario. ¿Sí? Bien. Esta sutura epicraneal tiene forma de Y invertida y se pueden diferenciar dos líneas.
una línea vertical, que es la línea coronal o la sutura coronal, y una línea horizontal que forman las dos patitas de la Y, que corresponde a la sutura frontal. ¿Sí? Entonces, la sutura frontal me va a separar hacia anterior la frente y hacia posterior el vértex. ¿Sí? El vértex, debido a la presencia de la sutura coronal, va a estar separada en dos placas o escleritos, que son los escleritos epicraneales. Toda la región dorsal de la cavidad cefálica recibe el nombre de epicráneo. ¿Sí? Bien. Vamos de acá, perfecto. Lateralmente, bueno, lo que me faltó decir es que esta sutura frontal puede alcanzar distintos niveles y eso va a limitar el tamaño de la frente y del vértex. Acá, como pueden ver, la sutura frontal llega hasta los ojos, pero incluso puede llegar hasta este nivel, quedando reducida la frente a esta única estructura. ¿Sí? Bien. La frente va a estar separada o va a continuarse, si se quiere, o unirse lateralmente con estas dos estructuras en violeta que son las guenas. Es lo que corresponde coloquialmente a los cachetes del insecto. ¿Sí? Guena y frente van a estar separadas por un sulcus, este es el sulcus derecho y este es el sulcus izquierdo, que es el sulcus frontoguenal. ¿Sí? Sulcus frontoguenal. El sulcus frontoguenal separa frente de guena. ¿Estamos? Bien. Anteriormente, la frente va a estar en contacto con esta otra placa que es el clípeo. El clípeo como tal es un complejo, ¿sí? Es una placa muy compleja o muy grande que tiene una porción anterior, lateral y posterior que vamos a ver. La porción anterior de esa placa es lo que llamamos clípeo. Lateralmente se va a continuar con la subguena y posteriormente con otra placa que después vamos a ver. ¿Sí? Pero esto es una estructura continua. Clípeo y frente van a estar separados por este sulcus, que es el sulcus frontoclipeal o epistomial. ¿Sí? Bien. A su vez, clípeo y guena también están separados por un sulcus, que es el sulcus clipeo-guenal o subguenal, porque lo que realmente va a estar en contacto con la guena es la porción lateral del clipeo, que es la guena, que es la subguena. ¿Sí? Muy bien. Por último, anterior al clipeo, vamos a encontrar esta plaquita, que es una tapita porque se mueve de arriba abajo, que es el labro. Y ese movimiento tipo tapita de arriba abajo es debido a que clipeo y labro forman una verdadera unión sutural. Ahora tenemos la sutura clipeo-labral, la única que vamos a encontrar en la cápsula cefálica. ¿Estamos? Bien. Si pueden ver ustedes acá, lo que tiene que ver con el sulcus epitomial, vamos a observar dos depresiones. Estas depresiones son las llamadas fosas tentoriales anteriores. ¿Sí? Internamente, la cápsula cefálica, la cabeza del insecto, tiene un armazón esquelético, similar al externo, que se debe a que esa cápsula cefálica se invagina, formando todo este esqueleto interno que recibe el nombre de sistema tentorial. Este sistema tentorial se observa externamente debido a la presencia de los puntos de invaginación de esa cápsula cefálica, que son 4, 2 anteriores y 2 posteriores. Los anteriores son las fosas tentoriales anteriores, que son estas que vemos acá. ¿Estamos? Perfecto. Eso es lo que vamos a ver entonces en vista anterior. Si ahora nos movemos a vista lateral, ¿qué es lo que vamos a observar? Mismas placas y le agregamos nueva. Tenemos anterior las mandíbulas y acá podemos ver las otras dos piezas bucales, las maxilas y el labio o labium. ¿Sí? Muy bien. Tenemos acá el vértex que se continúa hacia posterior. ¿Se acuerdan que el vértex estaba separado de la frente por la sutura frontal? Y se va a continuar dorsalmente hacia posterior, el cual se va a separar por este otro sulcus, que es el sulcus occipital. ¿Sí?
Sin embargo, lateralmente no tiene una separación clara, ¿sí? Y va a ser continua con esta estructura que son las guenas, ¿sí? Acá vemos la frente, el clípeo, ¿sí? Con su fosa tendonial anterior y el labro. ¿Estamos? Como pueden ver acá, que lo que yo les dije es que el clípeo en realidad es un complejo porque este clípeo va a ser continuo con una región lateral y una región posterior que es el posoccipucio. Entonces tenemos clípeo anterior, subguena lateral y posoccipucio posterior. ¿Sí? Ahora tenemos la guena que se separa la frente por el sulcus frontoguenal, como dijimos, pero dorsalmente esa guena no está separada del vértex, sino que se continúa al mismo. Esta separación, entonces, no existe. Es arbitraria. ¿Estamos? Muy bien. Subguena, que dijimos que es continua con el clípeo. ¿Sí? Bien. La guena va a estar separada por dos regiones posteriores por este otro sulcus que forma una U invertida, ya que acá vimos la parte izquierda, pero del otro lado está la parte derecha. Eso lo vamos a ver cuando veamos la vista posterior. La guena va a estar separada por este sulcus sulcus occipital por dos regiones, una superior y una inferior, cuyo límite también es arbitrario, no existe una separación clara. La porción anterior, que es la que es impar y tiene forma de U, va a corresponder al occipucio, mientras que la región inferior, que es una izquierda y de otro lado la derecha, va a corresponder a la postguena. ¿Sí? Bien. Occipucio y posguena van a estar, bueno, acaba de aparecer, bien. Occipucio y posguena van a estar separadas por toda esta porción posterior, que es el posoccipucio, que es continua a la subguena y que también tiene forma de U invertida. ¿Estamos ahí? Estas son entonces las placas, ¿sí? Vértex, frente, clípeo, labro, guena, subguena, posoccipucio, occipucio y posguena. Sacamos las áreas y le agregamos los sulci y suturas. Acá vemos la sutura frontal, que dijimos que derivaba de la sutura epicraneal o línea de Gricis. Bueno, acá me equivoqué, perdónenme, esto es el sulcus frontoguenal, sulcus frontoclipial, sutura clipiolabral. Acá tenemos la subguena, que está separada de la guena por el sulcus subguenal, que es este. Acá tenemos el sulcus occipital y el sulcus posoccipital. Nuevamente, acá observamos la fosa tentorial posterior. Está la anterior, está la posterior. ¿Sí? Muy bien. Y por último, acá vemos una vista posterior de la cava cefálica. ¿Qué es lo que vamos a observar acá? Lo mismo, pero visto de posterior. Acá vemos el vértex, acá vemos la sutura coronal, que me va a dividir el vértex en dos placas o escleritos epicraneales, izquierdo y derecho. Esta sutura coronal va a contactar o terminar con el sulcus occipital, ¿sí? Que es el límite posterior del vértex. Bien, acá vemos las guenas, el occipucio, la posguena, ¿sí? Occipucio, como pueden ver, tiene esta forma de U invertida, mientras que la posguena es par. Esta es la posguena izquierda y la posguena derecha. Acuérdense que la posguena se va... No, mentira, la posguena es esto. ¿Sí? Bien. Acá vemos el sulcus occipital, que me separa guena y vértex de occipucio y posguenas. Acá vemos el posoccipucio, que va a ser continuo con la subguena, y la subguena anteriormente se va a continuar con el clípeo. Aquí vemos el sulcus subguenal, ¿sí? El que me va a separar la subguena de las guenas. Y el sulcus posoccipital, ¿sí? Este sulcus posoccipital me va a separar el posoccipucio del occipucio y la posguena.
Acá vemos las fosas tentoriales posteriores. Y vemos el labium, las maxilas, allá atrás las mandíbulas y bien adelante vemos el labro y el clípeo. ¿Sí? Bien. Característico es esta gran abertura. Esta gran abertura se suele encontrar con el nombre de foramen magnum, debido a su comparación con el foramen magnum del cráneo de los vertebrados, pero en realidad el nombre más común es foramen occipital. Acá va a pasar tubo digestivo, sistema nervioso y va a contactar con el protórax mediante lo que se conoce como cuello o cervix, ¿sí? que está formado por una membrana de articulación con escleritos impregnados. Escleritos, sí, impregnados. ¿Sí? Muy bien. Este foramen occipital, o mejor dicho, este postoccipucio, va a tener dos pequeñas apófisis que son los cóndilos occipitales. ¿Sí? Perfecto. Y por último, vamos a ver ahora la cápsula cefálica en vista ventral para ver un poco las piezas bucales y sus relaciones. Anteriormente, vamos a tener que es mismo color, el labro. En realidad lo que estamos viendo acá es la epifaringe, ¿sí? Las piezas bucales de las piezas bucales de los insectos son labro, mandíbulas, maxilas y labium. Todas esas son piezas cuticulares. Sumado a eso se agregan otras dos piezas que son la epifaringe y la hipofaringe, que son membranosas, ¿sí? Cuando levantamos el labro o el labrum y lo vemos desde ventral, generalmente, en la mayoría de los casos, el labrum va a estar fusionado a la epifaringe. Entonces, ventralmente vamos a ver la epifaringe. ¿Cómo sabemos que lo que estamos viendo es la epifaringe? Porque la epifaringe va a tener en su zona media un surco, ¿sí? El surco epistomial que va a formar parte del canal alimenticio. ¿Sí? Bien. Entonces, acá vemos el sistema epifaringe-labro, las mandíbulas, las maxilas y el labium, que corresponde a la fusión de un segundo par de maxilas. ¿Estamos? Muy bien. Entre mandíbulas y maxilas encontramos una estructura impar, membranosa, que es la hipofaringe, que funciona a manera de lengua. ¿Sí? Bien. Anterior a esa epifaringe y posterior al labro epifaringe, vamos a encontrar la abertura bucal, la boca. Y posterior a esa epifaringe, vamos a encontrar la abertura salival. ¿Sí? Bien. Hagamos el surco epistomial del labro, de la epifaringe. Esta región donde se ubica la boca va a recibir el nombre de civarium. Civarium es la cavidad extrabucal, ¿sí? La cavidad externa que va a rodear a la boca. Lo mismo tenemos posteriormente, esta otra depresión o zona donde se ubica la desembocadura del conducto salival va a denominarse salivarium. ¿Sí? Entonces ahí tenemos acá epifaringe adosado al labrum, surco epifaringio, el civarium con la boca, mandíbulas, maxilas, hipofaringe, salivarium con el canal salival y labium. ¿Sí? Bien. Por último, para cerrar todo esto, vamos a hablar un poco del sistema tentorial. Acá vemos la cápsula cefálica en una vista anterolateral. Lo que vamos a hacer ahora es recortar toda esa cápsula cefálica para ver su interior. Agarramos una tijera y cortamos a nivel de lo que es el sulcus occipital, todo lo que es la guena y todo lo que es el clipio. ¿Sí? Cortamos todo eso y lo levantamos. Y ahí estamos viendo en color amarillo el sistema tentorial. La estructura del sistema tentorial varía de un grupo a otro, ¿sí? Es una simple aproximación. El sistema tentorial va a tener dos funciones: sostener, muchas funciones, pero las principales son sostener a lo que es el tubo digestivo, se encuentra ventral al tubo digestivo, y además va a proveer zonas de articulación o de inserción muscular, mejor dicho. ¿Sí? Bien. ¿Cómo está formado este sistema tentorial?
Tenemos dos brazos anteriores, uno derecho y uno izquierdo. Tenemos un puente tentorial, que como pueden ver es los puntos donde se va a imaginar la cutícula en las fosas tentoriales posteriores. Y este brazo tentorial anterior lo observamos por la presencia de la fosa tentorial anterior. Y estos brazos que tenemos acá son los brazos dorsales. ¿Sí? Básicamente eso. Como dijimos, funciones sostén del estomodeo e inserción muscular. Bueno, hasta este video, básicamente quería decir eso. Acuérdense de suscribirse, darle a like y cualquier video que ustedes quieran que yo grabe, escríbanme en los comentarios. Y nos vemos en la próxima. Adiós.